Dios bueno, nuestro Dios es tierno. Cuando empezamos a conocerle, empezamos a amarle. Es imposible conocer a Dios y no llegar a amarle. Porque el amor de Dios es el poder que rompe toda cadena, es el poder que puede romper todo odio, toda división, toda pared intermedia que divide familias. El amor es poderoso. No hay un poder más grande sobre la faz del universo que el poder del amor de Dios. Amén. Ok, ya estamos todos aquí. Éxodo capítulo 16, verso 13 dice: y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, diga menuda, pequeña, redonda, menuda, vuelvo a decir, como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? La palabra ¿qué es esto? Es la palabra maná. Maná significa ¿qué es esto? Maná. Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Muchas veces nosotros oramos a Dios y recibimos lo que pedimos, y oramos conforme a nuestras necesidades. Pero ¿y qué de las veces que Dios te bendice sin que tú se lo pidas? ¿Y qué de las veces que Dios tiene detalles sorpresivos? En estos días, hace varios años, viajé con mi hermano Domingo Santana. Fue a hacer negocio y yo estuve con él. Y estábamos en Miami, en la Florida, mejor dicho. Y él me dijo, y fuimos a comprar la funda de hielo. ¿Usted sabe lo que es la funda de hielo? Usted no sé si lo sabe. Siempre que usted sale, llegue a su casa con la funda de hielo. Un regalo para su esposa, para enfriarse. Esa es la funda de hielo. Cuando yo digo voy a comprar mi funda de hielo, es porque le voy a comprar algo a ella. No importa donde usted salga, nunca llegue con las manos vacías. No importa, óigame, esposo. El verso predilecto de mi esposa es: ningún varón se presentará delante de mí con las manos vacías. Tráigale una canquiña de las que venden en Bonao. Tráigale algo, pero llévale algo. Entonces me dijo el domingo: pastor, mire, yo no voy a comprar nada porque mi esposa me dijo que Jesús, que no le trajera nada. Digo yo: no le creas. Cuando las mujeres te dicen que no le traiga nada, lo que te quieren es decir: sorpréndeme. Amén. Yo quiero hablar del Dios que te sorprende. Detalles sorpresivos. Israel se sorprendió. ¿Qué es esto? Un detallito, una cosa menuda, chiquita, pero que dentro de esa partícula tan pequeña representa tanto amor de Dios. El Dios que te sorprende, el Dios que te da cuando tú menos lo esperas. Yo no sabía si iba a hablar de esto, pero Dios siempre me confirma la palabra. Y leyendo en estos días los versos que nuestro hermano Mario me envía por WhatsApp, vi la confirmación de Dios para esta palabra. Porque yo quiero primero hacer una pequeña introducción para que ustedes entiendan por qué estamos hablando del amor de Dios. El miércoles hablábamos de no dudes del amor de Dios. Y
Y una de las labores primordiales de un pastor es hablarle a la iglesia y y revelar mediante la predicación de la palabra quién es Dios. Que el pueblo pueda conocer a Dios a través de la predicación de la palabra. Es importante. Fíjense que la primera labor de Satanás fue distorsionar la imagen de Dios. Lo primero que Satanás hizo cuando vino a la tierra con relación al hombre fue distorsionar la imagen de Dios. Cuando le dijo a Eva: tú no vas a morir si comes de ese fruto, sino que sabe Dios que el día que tú comas de él seréis igual a Dios. En otras palabras, le estaba diciendo: Dios tiene celos, Dios tiene envidia de ustedes. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Distorsionando la imagen de Dios. Otras de las funciones que Satanás hace es solamente presentar una faceta de lo que Dios es. Habla de un Dios de justicia, pero también hay que hablar de un Dios de la misericordia. Con verdad y misericordia se endereza el pecador. Hay que hablar de un Dios justo, de un Dios santo, de un Dios perfecto, pero también tenemos que mostrar todas las facetas de Dios. Justicia, verdad sin misericordia es legalismo, pero misericordia sin verdad es impunidad. En otros medios, el enemigo quiere presentar a un Dios que todo es misericordia, que todo es bonanza, pero no hablan de la verdad de Dios, de la justicia de Dios. Entonces están hablando de impunidades, que no es lo correcto. ¿Cuál es el propósito de un pastor, de un maestro de la palabra? Presentar a Dios tal como Él es, en todas sus facetas, en toda su gloria, en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque en la medida en que la gente conozca a Dios, debemos dejar de hablar tanto de lo humano, de lo que me conviene. Y yo creo que debemos enfocarnos más en predicar acerca de quién es Dios. Primera de Juan capítulo 2 verso 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Ahora, todo el que conoce a Dios termina amando a Dios. Es imposible conocer a Dios y no llegar a amar a Dios. Pues Dios es tierno, Dios es hermoso. Quiero recordarle cuando le preguntaron las muchachas a la tsunamita: ¿y quién es tu amado? Más que todos los amados. Dice: mi amado es escogido entre 10,000. Su paladar es dulcísimo. En otras palabras, Dios es un Dios de palabras dulces. Nuestro Dios es un Dios tierno. Todo Él es dulcísimo. Sus ojos son como palomas. La paloma representa la fidelidad. ¿Por qué? Porque cuando Noé abrió las compuertas o las ventanas del arca y mandaba el cuervo iba y venía porque no tenía donde asentar sus pies. Pero cuando tuvo lugar donde él poder refugiarse, no volvió al arca, mas sin embargo la paloma volvió. Nuestro Dios es un Dios que es fiel a su iglesia, es fiel a su pueblo. Nuestro Dios es un Dios tierno, es un Dios glorioso, es un Dios benigno, es un Dios magnífico, es un Dios de gloria. Él es santo, puro, pero es el todopoderoso, es el Dios de la gloria, el Dios del esplendor. Nuestro Dios es un Dios tierno, dulce. Así como alguien puede tratar a una hormiga y colocarla en sus manos y tratarla con delicadeza para no aplastarlo, así trata Dios a su iglesia, a su pueblo, con ternura, con delicadeza, con amor. Nuestro Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios es tierno. Cuando empezamos a conocerle, empezamos a amarle.
Es imposible conocer a Dios y no llegar a amarle. Ahora dice la palabra, en esto sabemos, pues este es el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mírenme aquí. Mientras más conocemos a Dios, más amamos a Dios, y en esto consiste el amor a Dios, en que obedecemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Lo conocemos, nos enamoramos de Él y terminamos sirviéndole y obedeciéndole. El amor es la motivación sublime para una obediencia perfecta y agradable a Dios. Hay gente que obedecen por miedo, hay gente que obedecen por religiosidad, pero la obediencia que impacta el corazón de Dios es aquel que le sirve por amor. El mismo Pablo dice, yo puedo repartir mis bienes, yo puedo dar e incluso entregar mi cuerpo a ser quemado, pero si no tengo amor, nada soy. Puedo hablar lenguas, puedo hablar sabiduría, puedo tener la mayor de las unciones, pero yo soy como címbalo que retiñe. Si lo que me mueve a mí, lo que motiva lo que hago, no es amor. Por lo tanto, es importante que los predicadores dejemos de enfocarnos tanto en nosotros y nos enfoquemos más en conocerlo a Él. Porque conociéndolo a Él, los amamos a Él y lo obedeceremos. Por eso dice, conoceréis la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo. Y la verdad os hará libre. Cuando una madre ama a su hijo, no le importa levantarse a las 2, a las 3 de la mañana para darle de comer a su criatura. No le importa los sacrificios. Cuando un hombre ama a su familia, no le importa cuántas horas tenga que trabajar al día para sostener su casa. Porque es imposible amar sin dar y sin darse. El que ama se desgasta por aquella persona a quien ama. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Oigan esto, por favor, quiero decirle esto. Mírenme aquí. Los primeros cristianos que fueron muertos, que fueron decapitados, que fueron quemados, que fueron perseguidos por el César, por el Imperio Romano, no lo hicieron porque adoraban a Jesucristo. ¿Cómo? No. Los romanos tenían una política de tolerancia religiosa. Todo el mundo podía adorar el Dios que quisiera. Ahora, ¿por qué eran perseguidos? Porque cuando se les exigía que rindiera culto al César, ellos decían, no, nosotros solo adoramos a Jesús. Mírenme aquí, la adoración que Dios quiere es una adoración exclusiva. O adoramos a Dios y no adoramos a más nadie. Esta es la palabra de fe que predicamos, que Jesús es la salvación y en ningún otro hay salvación. Jesús es Dios y no hay más dioses fuera de Él. Esta es la palabra de fe que predicamos, que en Él solo hay respuesta, que en Él hay verdadera sanidad. Esta es la palabra, una adoración exclusiva. ¿Por qué? Porque Dios es exclusivo para nosotros. A Egipto, a Etiopía, di por tu rescate, porque fuiste honorable delante de mis ojos. Dios no tiene más pueblo, somos su único pueblo. Él tiene ojos de paloma, Él es fiel. Él es de nosotros y nosotros somos de Él. Él es nuestro Dios, pero nosotros somos su pueblo. Ahora, esta es la introducción. Hay que conocer a Dios. Hay que predicar acerca de quién es Dios, para que la gente, al conocer a Dios, ame a Dios, y al amar a Dios se conviertan en cristianos obedientes a Dios. Una obediencia que es producto del miedo y de la intimidación no agrada a Dios. La obediencia sublime es la obediencia motivada por el amor a Dios. Amén.
Dios es un Dios de detalles que nos sorprende. Y Dios quiere sorprendernos con detalles de amor, porque Él quiere conquistar nuestro corazón. En el libro de Oseas, capítulo 2, verso 14. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Qué es el desierto? Lugares de crisis, lugares difíciles, lugar de escasez, lugar de adversidad. Y le daré sus viñas desde allí, el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como los tiempos de su juventud. ¿Cuáles eran sus tiempos de su juventud? Como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Isi y nunca más me llamarás Baal. Y diga, lo llamaremos Isi, no Baali. Le llamaremos mi amado, no mi Señor, cuando Él nos hable al corazón. Dios quiere hablarte al corazón. Me gusta mucho la versión NBI. Mira lo que dice. Por eso ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto. Cuando Dios quiere seducirte, Dios te lleva al desierto. ¿Me están escuchando bien? Y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Dios te va a sorprender, porque tu valle de esperanza se convertirá. Ay. Tu valle de desesperanza se va a convertir en el paso de la esperanza. Tu valle de desgracia, dice, y allí me corresponderá. ¿Qué es lo que dice? La voy a seducir y la voy a llevar al desierto y le voy a hablar tiernamente y ella volverá a corresponderme. Como en los días de su juventud, como en el día en que salieron de Egipto, en aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. La versión de la traducción al día, mira lo que dice. A pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Le devolveré sus viñas y convertiré su desgracia en gran bendición. Diga, Dios va a sorprendernos. Dígalo, Dios va a sorprenderme. Porque Dios va a convertir mi desgracia en gran bendición. Volverán a responderme como cuando era joven, como cuando salió de Egipto. Mírenme aquí, amados. Lo que ahí está diciendo es que cuando Dios llevó a Israel al desierto, Dios la estaba seduciendo y enamorando. Cuando Dios nos sorprende. Mira, yo recuerdo que mi mamá me decía que mi papá era muy bueno. Mi papá tenía una fábrica de chocolate y él distribuía las tablas de chocolate en una bicicleta. Y producto de que él llevaba por todo Santiago, él llegó a tener muchas habilidades con la bicicleta. Y mi papá, enamorado de mi mamá, iba a hacerle yuca con la bicicleta, dándole vuelta a la casa. Ustedes saben lo que es hacer yuca, ¿no? Hacer pirueta. ¡Wush! Usted no ven a un muchacho cuando quiere seducir y enamorar a una muchacha, que la lleva a la playa y se quita la camisa y la canillita. La muchacha viendo su galán. Está como los pavos reales que levantan las alas. ¿Qué está haciendo? Enamorándola.
mostrando sus ¿qué? Sus dotes, sus cualidades. ¿Sabe que Dios empezó a abrir los cielos en el desierto? Dios descendió sobre el monte y el monte humeaba, y cuando Dios hablaba era como truenos y el pueblo se atemorizó. Pero Dios lo que lo estaba enamorando. Dios lo que estaba diciendo: miren mi grandeza, enamórense de mí. El Dios que abrió los cielos y mandaba pan del cielo, el Dios que hizo que de la peña saliera agua, el Dios que hizo que de la peña saliera miel, el Dios que llevó al pueblo al frente al mar rojo, y cuando el pueblo se vio rodeado, Dios se puso, ay santo, Dios se puso en una nube y Dios dijo: no te preocupes, no te preocupes. Ay, 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 como esos grandes galanes que pelean por la chica que es abusada, la joven que es perseguida, y viene este Superman que se pone en el medio y dice: yo voy a pelear por ti. Y dice la palabra que cuando el faraón rodeó al pueblo de Israel, Dios se puso en el medio del faraón y en el medio del pueblo, y empezó a pelear la batalla, y el mismo Dios con su poder abrió el mar para que el pueblo pasara por lo seco, mientras, ay santo, ¿qué estaba haciendo Dios con esos detalles? ¿Esperaba Israel todo aquello? No. Eso es lo hermoso de la vida cristiana, que nosotros no sabemos lo que va a ocurrir. Es más, Dios no nos lo dice, pues Dios te quiere sorprender. Él te ha preparado una fiesta sorpresa, porque Él va a mostrar sus dotes, Él va a mostrar su poder, Él va a mostrar su gloria. Te llevaré al desierto como en los tiempos antiguos, dice el libro de Oseas, y allí te volveré a enamorar, y allí te voy a seducir. Dios es bueno. Yo no sé cuántos están en el desierto, pero Dios te está diciendo en esta mañana: te voy a llevar al desierto, porque yo voy a tener detalles sorpresivos para ti. Te voy a sorprender, te voy a enamorar de nuevo, para que tú aprendas a amarme. Nuestro Dios quiere que su iglesia se enamore, lo ame a Él, para que amándolo a Él, lo adoremos exclusivamente a Él, le sirvamos exclusivamente a Él, le obedezcamos exclusivamente a Él, y sus mandamientos no sean gravosos para nosotros, porque el amor de Dios es el poder que rompe toda cadena, es el poder que puede romper todo odio, toda división, toda pared intermedia que divide familias. El amor es poderoso. No hay un poder más grande sobre la faz del universo que el poder del amor de Dios. Miren, al conocerle cada día más, lo amamos más, y al amarlo más, le obedecemos. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Dios a veces nos lleva al desierto para enamorarte, para hablarte al corazón y convertir tus valles de desgracias en el paso de la esperanza. Y dice: y allí se volverá a enamorar de mí, y dejará sus antiguos amantes, sus baales, y ahora me adorará exclusivamente a mí. Cuando Dios tiene detalles sorpresivos, sorpresa con nosotros, para conquistar nuestro corazón. ¿Cuánto? Y yo siempre pongo este ejemplo: ¿cuántos de ustedes tienen a veces un deseo de un dulce? Señor, un dulce de leche, de los que venden en Baní, higos rellenos. Y cuando usted llega, alguien se lo trae y dice: ¿qué es esto? El Dios de detalles. Estuve diciendo el miércoles que cuando fui a los Estados Unidos,
Fui a la capital y allá en la capital estuve con Roger porque nos fuimos allá. Y yo decía, ay Señor, si yo fuera en primera clase, ¿cuánto me gustaría? Un deseo loco. ¿Cuánto tienen deseo loco? Cuando estaba antes de entrar al gate, sale una muchacha y me dice, entrégueme su boleto. ¿Y quién está con usted? Dice, él, Roger. Roger, entregale el boleto. Vengan conmigo porque ustedes van para primera clase los dos. No sé por qué. Le dije el miércoles, mi esposa me dijo, Elvis, no me vuelva más con ese bultico todo sucio y cacarañoso que tú vienes aquí. Y yo, bueno, yo no voy a comprar bulto, al menos que sea bien barato. Bien barato. Estamos en Jersey City y me dice Roger, amado, él habla así, tengo que comprarle un bulto a mi esposa, acompáñeme. Yo voy, yo no, está bien, voy con él. Y cuando él está abriendo los bultos, veo un bultico allá arriba. Yo, wow, qué lindo. Y brinco y lo tomo. Cuando veo el ticket dice $10. Dice, pero es de piel. Se lo enseño al pastor Luis Fernández. Y Luis Fernández va a la caja y cuando le pasan el código de barra, el precio era mucho más alto. Y dice él, pero aquí dice $10 y tienen que darme en $10. Dice ellos, es verdad. Dice, Elvis, yo te lo regalo. De piel. Gratis. Porque cuando la gracia de Dios, aquí hay mucha gente que la gracia de Dios lo va a bendecir. Aquí hay gente que las puertas se van a abrir. Eso no es solamente conmigo, eso es con todo el pueblo de Dios. Dios lo va a hacer con todos ustedes. Dios lo hace. Dios detalle. Recuerda, Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela porque voy a hacer de ti una nación grande. Con el tiempo pasaron los años y Abraham no vio la promesa cumplida. ¿Cuántas veces pasan los años y tú dices, Señor, tú me has prometido tantas cosas y yo no lo veo? ¿Cuánto le han pasado eso? Y Abraham le dijo al Señor, Señor, ¿cómo yo sé que tus promesas se van a cumplir? ¿Cuál es la garantía? Y tú sabes lo que Dios hizo. Dijo el Señor, tráigame un becerro, tráigame un carnero, tráigame una cabra, pártelo por la mitad, un palomino y una tórtola. Porque los antiguos orientales, cuando dos amigos querían hacer un pacto de amistad y de amor, partían los animales por la mitad y hacían lo que se llamaba un camino de sangre. ¿Y qué pasaba? Que primero pasaba uno y después pasaba el otro. Y cuando ocurría esto, ellos sellaban un pacto de amor y de amistad. ¿Sabes qué hizo el Señor? El Señor dijo, parte los animales. Pero tú no vas a pasar, voy a pasar yo. Dios pasó por en medio del camino de sangre, tal como Cristo caminó hacia el Gólgota en el camino de sangre. ¿Sabe para qué? Porque Dios te está diciendo en esta mañana, ¿cuál es la garantía que las promesas que yo he declarado sobre ti se van a cumplir? La garantía es mi amor. La garantía es mi pacto de amor. Cuando vemos los detalles, sorpresas de Dios, Dios lo que nos está diciendo es, yo te amo. Y por cuanto yo te amo, esa es la garantía que todas las buenas palabras que he declarado sobre ti se van a cumplir. ¿Cuál es la garantía de que todo lo que Dios ha prometido sobre la iglesia se va a cumplir? Su amor. ¿Cuál es la garantía de que todas las promesas se van a cumplir sobre ti? El amor de Dios. Él te ama tanto que no va a permitir que ninguna de las buenas palabras, de las palabras buenas que Dios ha declarado sobre ti, no se cumplan, sino que todas ellas se cumplirán. ¿Qué Dios más detallista? Dios descender del cielo para caminar en medio de animales muertos. Dios descender como columna de humo
para caminar en un camino de sangre. Para decirle a Abraham, yo me voy a adaptar a tus costumbres para que tú entiendas que mi amor es la garantía de mis promesas. Por último, David le dijo al Señor, Señor, ¿cómo es posible que yo habito en casas de cedro, pero tú habitas en tiendas? El arca estaba en una tienda. Y el Señor le dijo, yo no le he pedido a ustedes que me construyan casa, pero he aquí, yo te voy a hacer casa firme a ti. El Dios que tiene detalles, el Dios que nos construye casa. He aquí lo que te voy a decir. Su amor es la garantía de que sus promesas se van a cumplir. Pero Dios te ama tanto que no solamente Dios tiene que ver contigo, Dios tiene que ver con la casa que nacerá de ti, con tus hijos, con tus nietos. Por amor y por memoria de Abraham, Dios bendijo a Israel. Yo quiero decirte que tus hijos serán benditos porque tú un día decidiste por Cristo. Dios le dijo a David, de ti nacerá la consolación de las naciones, mi amor hacia ti. Tú no me puedes hacer casa a mí, yo te voy a hacer una casa a ti. Todo el que quiera edificar casa a Dios, y cuando estoy hablando de casa, no estoy hablando de locales, estoy hablando de gente, porque nosotros somos el templo. Todo el que ama al templo de Dios, a las personas, dice el Señor, yo te voy a edificar casa a ti. Por cuanto tú has amado a mi iglesia y te he entregado por mi iglesia, ahora yo voy a bendecir a tus hijos, voy a derramar unción sobre tus hijos, voy a levantar ministros de tu prole. De ti nacerán ministros, evangelistas, hombres de Dios, personas que proclamen la grandeza de Dios. Tú no me haces casa a mí, yo te hago casa a ti. El amor de Dios. El Dios de los detalles. No es que yo esté menospreciando la oración. Alguien dijo que Dios no hace nada que no se incontesta la oración de sus hijos. Y estoy en desacuerdo, muy en desacuerdo. Yo creo que Ana oró y Dios sanó su vientre. Yo creo que Elías oró y dejó de llover y después oró y llovió. Yo creo que por la oración de su pueblo Dios puede hacer grandes cosas. Yo lo creo. Pero también creo que en muchas ocasiones Dios nos bendice, no por necesidad, sino porque Él nos quiere agradar. Escuché un testimonio que me impresionó. El testimonio es del pastor Juan Radamés Fernández. Me impactó mucho porque él empezó a ahorrar una cantidad de dinero para comprarle un vehículo a su esposa. Su esposa necesitaba moverse, su esposa necesitaba ir al supermercado, su esposa necesitaba ser independiente. Todas las mujeres quieren vivir independientes, ir a su salón, ir a su tienda. Y él estuvo por un tiempo, y creo que era el día de su cumpleaños o el día de las madres, no sé, pero él le regaló ese vehículo. Ella vio el vehículo, ya ella lo sabía, gracias, y bien, todo muy bien, lo aceptó. Pero vino su hijo y le regaló, creo que fue un juego un juego de dormitorio, algo sencillo, algo bien sencillo. Pero él se dio cuenta que su esposa le hizo más caso al regalo del hijo que al regalo de él. Y que en un momento dado él llamó al hijo y le dijo, ven acá, ¿cuánto te costó el regalo? Porque yo estoy seguro que lo que tú diste por él es casi nada con lo que yo tuve que dar para comprar ese vehículo. Y Dios le habló al corazón y le dijo, hay una diferencia. Porque tú diste para satisfacer una necesidad, pero él dio para agradarla. Ahora yo voy más profundo. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a darle a Dios algo sin que Él te lo pida? ¿Cuántos de ustedes serían como David? Que digo, yo no puedo permitir que la presencia esté en una tienda.
y yo vivo en casa de cedro. Y Dios le dijo, yo eso no te lo he pedido, pero de todas maneras me agradó lo que hiciste. Por lo tanto hago pacto contigo. Te daré casa firme. No faltará varón de tu descendencia que no se siente en el trono. Y voy a levantar a uno después de ti, de tu misma descendencia, hablando de Jesús, cuyo trono será eterno. Dios le dice a Caín y Abel, traigan una ofrenda. Pero Abel no solamente fue y no solamente cumplió lo que Dios le pidió, sorprendió a Dios. Buscó el más gordo, el primogénito, lo mejor. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a darle a Dios? Y yo no estoy hablando de ofrenda, de dinero, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una ofrenda de obediencia. Estoy hablando de una ofrenda de adoración. ¿Cuántos se atreverían no solamente a darle a Dios lo que Dios te pide, a darle a Dios lo que Dios no te pide? Yo sé que nada sorprende a Dios. Dios lo sabe todo. Pero vamos a permitir pensar que Dios puede ser sorprendido. ¿Cuánto le gustaría sorprender a Dios? Y decirle, Señor, aunque tú no me pidas esto, yo lo quiero hacer. Aunque tú no me lo pidas, yo te voy a obedecer y yo voy a querer hacer algo para agradarte a ti. Dios que tiene detalles que te sorprende, y tú tendrás detalles con Dios para sorprenderlo. David le dijo, yo no voy a permitir que tu arca esté en una tienda. Tu presencia no puede estar en una tienda. Tu presencia tiene que estar en una casa poderosa. Porque la casa tiene que ser grande, porque nuestro Dios es grande. Eso fue lo que David dijo. Dios le dijo a David, yo no te he pedido casa. Yo te voy a hacer casa a ti. Yo estoy agradado con tu actitud. Y David dijo, porque tengo mi corazón en la casa de Dios. Quiero decirle, la casa de Dios no es local. La casa de Dios es la iglesia, son ustedes. El amor a la casa de Dios es el amor al pueblo de Dios. Amén. Amados, el Dios que nos sorprende con detalles sorpresivos. Dios nos va a sorprender. Quiero que nos pongamos en pie. Porque Dios quiere activar en nosotros el amor. Dios quiere activar en nosotros la pasión. La Nueva Versión Internacional dice, los llevaré al desierto porque los voy a seducir. El Dios que llevó a su pueblo al desierto para mostrarle su poder, su provisión, su grandeza. ¿Para qué? Para que el pueblo se enamorara de él. Para que el pueblo lo amara. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado por muchos desiertos? Levántenme las manos. Ahora quiero preguntarle, ¿a cuántos de ustedes Dios los ha librado, los ha salvado y los ha bendecido? ¿Sabe por qué Dios lo hizo? Porque quiere que tú te enamores de Él. ¿Por qué muchas veces pasamos los cristianos tantas crisis y pruebas? Es porque Dios quiere mostrar su poder. Queremos ser más que vencedores. ¿Cuántos dicen somos más que vencedores? Pero no queremos pelear la batalla. ¿O puede imaginarse un campeón de boxeo decir, yo soy campeón de peso completo? ¿Cuántas peleas usted ha tenido? Ninguna. ¿Cuál es su récord? No, yo nunca he peleado. Para ser más que un vencedor hay que pelear todas las batallas. Somos más que vencedor, no porque somos fuertes, sino porque Él pelea por nosotros. Y Él nos dará la victoria en medio de nuestra crisis. Yo quiero motivarte a que lo conozca. Yo quiero motivarte hasta que tú, no sé si
poder activar tu curiosidad santa. ¿Cómo es Dios? Lo que más me llama la atención del cielo no son las calles de oro ni el mar de cristal. Lo que más me llama la atención del cielo no es si voy a ver a Elías o a Pablo o a Pedro. Amén. Lo que más me motiva del cielo es buscar y ver a Jesús, esperar a Dios, contemplar su esplendor, porque un día en sus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. El Dios tierno, el Dios bueno, el Dios que es delicado contigo, el Dios que te ama, el Dios que tiene detalles. Mira a tu esposa que está al lado tuyo, mírala. Si alguien tiene a su esposa aquí, míralo, y si no lo tiene, mírala por fe también. Dice que el que haya esposa haya el bien de Jehová. La bendición que Dios te ha dado, tus hijos. ¿Cuánto dan gracias a Dios por los hijos? El milagro del nacimiento, Dios. ¿Cuántos se levantaron con un relámpago? ¿Sabe qué fue eso? Dios enamorándonos. Porque cuando Él habla, es como el estruendo de los relámpagos. Dice que su voz es como el estruendo de los relámpagos. Dios cuando habla estremece. Es Dios enamorando a su iglesia. No para que tengan miedo, no tengan miedo. Es para que te acerque y digan: mi amado es magnífico, mi amado es grande, Él es bueno. Y ¿saben qué? Él me ama. Él me ama a mí, Él te ama a ti. Tu amado es glorioso, tu amado es magnífico, tu amado es tierno. No hay un Dios como nuestro Dios. Mi Dios de esperanza, el Dios que cambia, el Dios que convierte mis desiertos en lugares fértiles, el Dios que sana mis heridas, el Dios que me forma, el Dios que endereza mis pasos, el Dios que cambia mi mente, el Dios que nos levanta, el Dios que nos da de su naturaleza, el Dios que tiene propósito, el Dios que te conoció desde antes de la fundación del mundo y antes de que tus padres te cogieran el nombre, ya Dios lo escribió en el libro de la vida. ¿Tú crees que fue tu papá que te puso ese nombre? Mentira, fue Dios. Ya Dios lo tenía ideado. Él colocó en el corazón de tus padres y Él escribió tu nombre, escribió un libro con tu vida. Tiene propósito, te eligió, te llamó, te impartió su arrepentimiento, te dio la fe genuina, cambió tu vida, cambió tu casa, cambió tu familia, y hoy eres heredero de la salvación por causa de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no amar a un Dios así? Decimos como Policarpo cuando le decían: niega a Jesús, solamente maldice a Jesús. Y dijo: más de 70 años le he servido y nunca me ha hecho daño. ¿Cómo he de injuriarle? No, que nunca hablemos mal de nuestro Dios, sino que bendigamos a nuestro. Los hombres somos defectuosos, tenemos defectos, tenemos errores. Amén. Pero Dios es perfecto. El diablo en su perversión quiere distorsionar la imagen y habla mal de Dios, pero nosotros conocemos a Dios. Dios no es lo que el diablo dice que Él es. Dios es muy, 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 muy bueno. Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios es maravilloso, Dios es grande. ¿Cuántos dicen Dios es grande? Dios es grande. Adórale ahora, adórale ahora. Abre tu corazón y dile ahora: Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Cuando decimos muéstrame tu gloria, lo que estamos diciendo: muéstrame quién tú eres. Porque en la medida en que te conozco, en esa medida te voy amando más. Mientras más conocemos a Dios, más amamos a Dios. Y mientras más amamos a Dios, más obedecemos a Dios. Gracias.
Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Quiero ver tu rostro y tu mirada contemplar. Eres tan hermoso que no lo puedo expresar. Quiero ver. Quiero